Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy día en este capítulo de O'Higgins Constituyente, conversatorios que realizaremos todos los martes hasta abril. Hoy nos acompaña Cristina Dorador, antofagastina, bióloga de la Universidad de Chile y doctora en ciencias con mención en microbiología en la Universidad de Kiel, en Alemania. Ella estudia ecosistemas del sistema de salares altiplánicos, investigando la importancia de los microbios para los sistemas extremos del desierto de Atacama. Es profesora asociada del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Antofagasta. Miembro del panel internacional de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana y también fue miembro del Consejo de Transición de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica el año 2019, que dio pie a la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID. Además, fue elegida en 2017 como una de las 100 mujeres líderes del país. Su compromiso con las comunidades del norte de Chile se vio plasmado en el laboratorio que lleva su nombre en el Liceo Radomiro Tomic, en Calama. Es además socia de la Asociación Red de Investigadoras y candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 3, que comprende Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla, en la lista del movimiento Independientes del Norte. Muy bienvenida, Cristina, y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Qué bueno que hoy día puedas acompañarnos. ¿Cómo está la situación sanitaria en Antofagasta? ¿Ustedes están en qué fase? Estamos en fase menos, no, estamos en fase 1, o sea, en cuarentena total. La situación, están bajando los números de poco, pero seguimos en un momento muy, muy delicado. Hemos estado por ya varios días y semanas con los casos activos más altos del país. Así que, bueno, hay que esperar que se recupere un poco la situación. El Colegio Médico hoy día justamente hizo un llamado a las autoridades a ser mucho más estricto porque al parecer la cuarentena no ha resultado como se esperaba, ya que no se tomaron otras medidas que tienen que ver con el sector productivo. Así que también hay un tema importante, digamos, que abordar en el contexto de la pandemia. Así que esperar, bueno, que ojalá se recupere la cosa y baje un poco más los contagios. Sí. Pero es difícil estar cierto encerrado en verano, en Antofagasta, que hace bastante calor. Pero bueno, la gente se ha portado, es feo decir se ha portado bien o mal, no me gusta señalar que la gente tiene como un rol importante, pero sí, estamos en esta situación bien compleja. Esperemos que puedan por lo menos pasar de fase y que los números las empiecen a acompañar. El día de hoy vamos a hablar sobre el cambio del modelo de desarrollo, tal vez también lo podemos asociar incluso a la pandemia, pero vamos a hablar sobre este cambio de modelo de desarrollo que es necesario para esta nueva constitución. Ambas, cierto, candidatas constituyentes en regiones donde la minería es importante. ¿Cómo hacemos este cambio de desarrollo a uno sostenible y sustentable? Es una de las demandas que debiese considerarse, ¿cierto? Y que en una nueva constitución. En eso ambas estamos de acuerdo. Se ha consolidado como la bandera para luchar en contra de la crisis económico-ambiental dada por el extractivismo de recursos naturales y la generación de conflictos ciertos socioambientales y de la generación de las denominadas zonas de sacrificio. ¿Cómo podemos hacer un símil entre las regiones mineras, el extractivismo y el modelo de desarrollo? ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso? Bueno, van muy de la mano. Primero señalar, ¿cierto?, que nuestro país es un país cuya economía, ¿cierto?, se basa fundamentalmente en la exportación y la explotación de los llamados recursos naturales, que son componentes de la naturaleza, básicamente. Y esto ¿cierto?, se puede dividir en temas como la minería, ¿cierto?, la agroindustria y la ganadería y otras más. En el caso particular de nuestras regiones, ¿cierto? Higgins y la región de Antofagasta y el norte de Chile en particular tienen también mucho vínculo con la actividad minera, la cual históricamente ha sido fundamental para el crecimiento, en palabras, ¿cierto?, de economistas, del país que nos une, ¿cierto?, que somos Chile. Ya en casos más detallados, bueno, el norte de Chile ha sido clave justamente para el desarrollo del país completo, considerando que en grandes periodos de su historia, por no decir ha sido casi una constante,
las exportaciones y los ingresos económicos del país han estado vinculados a las distintas industrias mineras, porque también había un reemplazo de lo que se explota y lo que se exporta, ¿cierto? Si nos vamos muy atrás en el tiempo, pensemos en el guano, en estos territorios que antiguamente, ¿cierto?, antes de la Guerra del Pacífico eran en Bolivia, en el caso de Antofagasta. Después el salitre, que en algunos momentos, justamente el salitre casi fue, no sé, por no decir 100%, pero casi el 90% de toda la economía nacional. El cobre, y actualmente, ¿cierto?, se vislumbra el litio. Y todo eso ha pasado en estos territorios. Por lo tanto, está muy vinculado a lo que tú señalas, el modelo de desarrollo en el sentido de exportación de productos, el capital, ¿cierto? Y dónde ocurre esto, en ciertos territorios del país, los cuales, bien sabemos también, producen bastantes efectos. O sea, por supuesto, produce un crecimiento económico a nivel nacional, ¿cierto? Hay cifras muy alentadoras, pensemos en los años 90, ¿cierto? A Chile, el jaguar de Latinoamérica y todas esas siglas. Pero a la larga deja varios efectos que son complejos. Problemas a la salud, problemas al medio ambiente, ¿cierto? Afectación de la naturaleza y también temas sociales, que ahí también podríamos ir un poco más en detalle. Así que yo creo que como estamos en este momento tan importante, un momento histórico de decisión del país, primera vez, ¿cierto?, que estamos hablando abiertamente del Chile que queremos y primera vez también que va a ser paritario, es muy importante pensar y repensar Chile, sobre todo desde este punto de vista. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas de siempre, vamos a tener también los mismos problemas. ¿Cómo vemos por ejemplo, la tecnología, ¿cierto? ¿La consideramos una aliada o una enemiga de lo sustentable? Bueno, lo sustentable, según cómo se entiende, ¿cierto? Es una actividad que en el fondo los beneficios, ¿cierto?, se pueden materializar frente a los efectos. Es decir, si es que hay una afectación al ambiente, así como se enfrenta actualmente en Chile los proyectos, se realiza alguna acción de mitigación o se menciona alguna forma de no sé si la parte de reparación y remediación es muy inexistente casi. Se habla del tema mitigación, que no necesariamente va a reparar o a solucionar un problema local, sino que puede ser, digamos, de la explotación misma, sino que tiene que ver también con, por ejemplo, invertir en unas nuevas, no sé, pues, materiales, un nuevo camino, mejorar una escuela, etcétera. Eso se hace, digamos, relacionado con algunas prácticas. Me acordé que tiene mucho que ver con lo que estás conversando sobre este instituto, ¿cierto?, de energía que se está discutiendo aún, ¿cierto?, la legitimidad de todo el proceso que dio finalmente. Claro, justamente es un buen ejemplo. El Instituto de Tecnologías Limpias nace, ¿cierto?, por el acuerdo Corfo-SQM, donde una de las salidas del acuerdo fue invertir y que parte de estos dineros llegasen a la implementación y la creación de un centro tecnológico que al principio no iba a estar ubicado en Antofagasta, iba a estar ubicado en Santiago, pero también las autoridades locales y algunas personas reclamaron y finalmente se pensó hacerlo en Antofagasta. Y ahora, claro, nos enteramos que en realidad tampoco va a ser ejecutado por personas de los territorios, ni siquiera de universidades chilenas, digamos, con tradición en investigación, sino que van a ser otras instituciones. Y aparte el proceso ha sido bastante cuestionado, tiene varias falencias por lo que nos hemos enterado. Así Sí, que creo bueno, que ese es un ejemplo de cómo se invierten los dineros, claro. Sí, ahí está en Contraloría y también hay algún recurso puesto en la justicia. Exactamente. Pero la idea en general es buena en el sentido de que necesitamos desarrollar investigación en los territorios, o sea, porque bien sabemos, ¿cierto?, ambas que pertenecemos a la red de investigadoras, conocemos el sistema científico nacional también, que casi el 70%, dependiendo de las áreas también, está y se desarrolla y se realiza en la región metropolitana. Claro. O sea, la investigación y las líneas de investigación y los centros también de excelencia están ubicados en la región metropolitana mayormente, a excepciones de algunos que están ubicados en otras regiones. Y justamente son en nuestras regiones mineras las que tienen los indicadores más bajos de investigación y desarrollo en Chile. Por ejemplo, la región de Antofagasta tiene los indicadores más bajos de creación de startups, ¿cierto?, de estos emprendimientos de base científica y tecnológica. Y es muy paradójico porque nuestra región es una de las regiones que más contribuye al PIB nacional después de la metropolitana
y resulta que, como todas las regiones, tenemos que competir por recursos. O sea, tenemos que pedirle al Estado central que nos manden recursos para lo que queramos hacer, que son concursables, y además no llegan muchas veces, son pospuestos, ¿cierto?, por otras necesidades. Entre paréntesis, se compran misiles, y así seguimos, ¿cierto?, sin solucionar problemas fuertes y graves que tenemos en nuestras regiones, y de partida no desarrollándonos desde el punto de vista científico-tecnológico. ¿Y por qué esto es importante? Porque si logramos tener una base fuerte de conocimiento desde los territorios, empoderamos a la población, hay mayor democracia, por ende, y también descentralizamos, además. Absolutamente, descentralizamos el conocimiento, descentralizamos también las ideas, y se pueden generar cosas nuevas. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, que somos, no sé, 19, 20 millones de personas en Chile, no tengamos una alternativa al extractivismo? ¿Cómo puede ser que nos estemos imaginando Chile, eso es lo que estamos haciendo este ejercicio ahora, ¿cierto?, en este proceso constituyente, de aquí a 30, 40, 50 años, sin salir de esas lógicas? Entonces, si pensamos, por un lado, que queremos una constitución ecológica, donde se reconozca, ¿cierto?, los derechos de la naturaleza, donde se reconozca también esta relación intrínseca, indisoluble entre el ser humano y la naturaleza, y a su vez estamos pensando, pero seguimos creciendo en base a su explotación. Es muy paradójico. Y acá el tema también es no tanto que se explote o no, lo que pasa es que eso se hace mucho tiempo, o sea, incluso los pueblos originarios, ¿cierto?, eran algunos mineros, pero se obtenía de la naturaleza lo que se necesitaba. O sea, son otras lógicas. Sí. No es la competencia ni la productividad ni ser el mejor, el primero del mundo, etc. Entonces, acá ha sido, yo creo que gran parte del problema, la magnitud de la explotación. No sé si la gente magnifica eso, pero estamos hablando de que, no sé, pensemos en Chuquicamata, excepto que una de las minas más grandes que tiene el país, se ha explotado por casi 100 años, incluso más, una mina muy antigua, ¿cierto?, de los pueblos originarios. Hay antecedentes antiguos, de hace miles de años de ya minería en la zona, pero de cuando se empieza a explotar ya comercialmente, digamos. Es inmensa la magnitud de material que se ha movido, es inmensa la magnitud de cobre que se ha exportado. ¿Para qué hablar de las consecuencias? Los tranques de relave. O sea, si uno ve en el Google Earth, basta con imaginarse la gran cantidad de cambios, ¿cierto?, que ha habido en ese entorno producto de la minería. Por supuesto, la minería da empleo a las personas. O sea, acá en nuestra zona, todos creo que tenemos a alguien que trabaja en temas de minería. O sea, es muy importante. El tema es cómo se hace. Y cómo se hace y cómo se piensa en el futuro respecto a este tema. Porque, insisto, la magnitud de la explotación es realmente abismante y yo creo que no es sustentable en ese contexto. Porque en el actual cierto sistema neoliberal que estamos, el mercado básicamente es el que genera la demanda y básicamente nosotros como productores extraemos más simplemente, no hay como un pensamiento de qué va a pasar en el futuro, simplemente se extrae, tampoco es que se le dé un mayor valor agregado, que es lo que hemos conversado siempre, que hace muchos años siempre se habla del valor agregado que se le puede dar al cobre, o de los otros minerales que se extraen junto con el cobre y que se venden como chancado, por ejemplo. Exactamente. No tenemos una industria manufacturera que utilice, que saque algún producto de los minerales. Solamente se exporta. Y también las tecnologías que están asociadas a la explotación, tampoco digamos que son tecnologías muy de punta. O sea, al mercado regular también hay un tema de abaratar costos, ¿cierto? De hacer. Porque también es otra cosa interesante. Nuestro país tiene tantos minerales. O sea, el norte de Chile está casi toda la tabla periódica acá en el desierto. O sea, cosa que a alguien se le ocurra, lo va a encontrar. Entonces, no se ve un límite. Ese es el problema. Como, claro, el sistema en que estamos económico prácticamente crece sin límite, a menos que el mercado lo regule. Sigue, se profundiza. Y no nos paramos en ningún momento a pensar, ¿eso es lo que queremos para Chile? O cuán sustentable es, ¿cierto?, para nuestro medio ambiente y para las localidades y las personas que viven alrededor de estos lugares donde ocurren estas extracciones tan profundas y por tanto tiempo, ¿verdad? Claro, porque tampoco se considera la opinión de las personas que viven en los territorios, o sea, porque son decisiones centralizadas. O sea, alguien en Santiago, en una oficina, con un mapa en mano, si es que,
Se le ocurrió, no, aquí donde vamos, bueno, si es que una mina, claro, hay estudios detrás, pero por ejemplo, pensemos en zonas como Mejillones. Alguien tomó la decisión a un grupo de personas de decir, Mejillones va a ser la zona donde vamos a concentrar las industrias relacionadas a la minería. Porque se viene un crecimiento minero enorme y necesitamos servicios, necesitamos un puerto, muchos puertos, necesitamos un lugar donde se almacene el ácido sulfúrico, necesitamos una planta de molibdeno, necesitamos termoeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien lo decidió. Y eso sin considerar la opinión de los locales. Y que probablemente las personas en esa época, porque yo hablo de Mejillones con más propiedad porque viví ahí gran parte de mi infancia y conozco, digamos, la situación. Estaba ahí, me acuerdo, cuando fue el primer dragado para el megapuerto. Y con mucha pena vimos cómo eso estaba ocurriendo y sabíamos que nunca más no íbamos a poder bañar en esa playa. Y fue muy triste, digamos. Pero si lo pensamos en el tiempo, no hubo ninguna consulta real. Y se hicieron muchas promesas. O sea, se decía que las personas locales eran las que iban a trabajar en el megapuerto. No fue así. Muy poquitas. Muy poquito. Entonces, el desarrollo no llega tampoco el chorreo, llega muy poco. Y eso se va en barco. La importancia, ¿cierto?, de esta democracia participativa y además muchas veces no es suficiente una democracia participativa, no es suficiente si no es una democracia directa, que básicamente los territorios o las regiones sean quien tomen también decisiones y tiene que ver también con la descentralización. Pero ¿cómo hacemos o cómo compatibilizamos, ¿cierto?, un desarrollo que sea adecuado para nuestro país versus el cuidado del medio ambiente? Sí, por eso. Sí, yo creo que es clave el desarrollo del conocimiento en los territorios. Porque si logramos que los territorios, y al territorio me refiero no solamente al lugar físico, sino que también al lugar con que uno vive y se transporta, digamos. Se entiende el contexto donde estamos, se entienden las lógicas, que en el fondo va de la mano, por supuesto, a la educación. O sea, uno tiene que despertar, ¿cierto? Como decir, ok, yo vivo aquí pasan tales cosas, ¿estoy de acuerdo que eso pase? Y si es que no pasa, ¿qué es lo que se me puede ocurrir hacer, digamos, para que esto cambie? Entonces, eso tampoco puede ser dominio de algunas personas, solamente los iluminados que se le ocurra, ¿cierto?, cómo cambiar nuestro modelo de desarrollo, sino que tiene que ser también la gente la que contribuye a aquello, y para eso se requiere también desarrollo de conocimiento, de ciencia, tecnología, de las ciencias sociales, de las artes, las humanidades en los territorios. Eso, la descentralización en ese sentido tiene que ser, y siempre lo digo, la columna vertebral de la nueva Constitución, porque estamos pensando construir un país juntos, no un país desde Santiago, desde el centro, que nos diga lo que tenemos que hacer. O sea, eso también va de la mano de un autorreconocimiento de que somos también habitantes de este país y que también merecemos, ¿cierto?, un trato distinto, porque también el trato que recibimos es bastante malo y hasta discriminatorio muchas veces. Entonces yo creo que va por la mano, absolutamente, la desigualdad es multifactorial y multisistémica, etcétera. Entonces, si es que lo pensamos de esa forma, si es que logramos desarrollar ese pensamiento científico desde pequeño a los niños y niñas y adolescentes, si es que logramos generar estos centros de conocimiento, también descentralizando la investigación, invirtiendo en las regiones, vamos a generar inevitablemente nuevas ideas para ir modificando, ¿cierto?, estas prácticas. Y lo otro también, tiene que haber un cierto freno, creo yo, y acá lo digo de forma muy responsable, porque la forma en que estamos avanzando en el tema de la explotación minera es impresionante. O sea, si uno se pone a cuantificar esto, en realidad se le van las cifras. Solamente por dar un ejemplo, el litio. Hasta el momento, el salar de Atacama es el único salar que se explota para el litio. Sin embargo, ya están aprobados 2 proyectos en el salar de Maricunga. Y siempre se habla esto como que Chile tiene grandes reservas de litio, y es así. Cuando los salares se ven simplemente como reservas de minerales. Pero nunca, o muy poco, ¿cierto?, entra en esta discusión que los salares a su vez son ecosistemas. Son ecosistemas complejos, frágiles, donde hay una alta biodiversidad, hay mucho endemismo. Por lo tanto, cualquier afectación tiene digamos, un efecto a largo plazo en los ecosistemas. Y eso no entra en la ecuación, no entra en los costos ni nada. Es parte, digamos, del desarrollo y hay que aceptarlo como tal. Así, digamos, se ha planteado siempre este tema. Entonces, es común escuchar a los políticos, la gente que toma decisiones, decir, bueno, Chile tiene que llegar de nuevamente a ser el líder mundial en exportación de litio y para eso tenemos tantas reservas. Pero eso significa explotar 10, 20 salares que están
todavía, digamos, sin ser explotado en Chile. Y eso es terrible, eso uno lo ve desde el punto de vista ecológico. Entonces ahí es difícil encontrar un equilibrio, porque la explotación, y de hecho al revés, yo lo veo así como algo que es muy difícil de parar, si es que no se cambia la forma de pensar que tenemos frente a nuestro país. O sea, no podemos tener el país básicamente, no sé, ofrecido, ¿cierto?, a cualquier elemento que se tenga que explotar de aquí al futuro. O sea, es una forma también de proteger donde vivimos. O sea, y no solamente un tema ambiental, es un tema también histórico, un legado. O sea, hay cerros aquí en el norte que ya no existen. Antes pasaban caravanas por ahí. Hay, no sé, pues lugares que nuestros abuelos nos decían que existían y que eran tan bonitos, ya no están. ¿Qué les estamos dejando a las generaciones futuras? Entonces, también un tema acá de justicia intergeneracional. No podemos nuevamente pensar estas cosas solamente con lo que está pasando ahora. Sí, de hecho, muchas veces el norte ha sido una gran zona de sacrificio porque muchos ven en el desierto prácticamente nada, solamente ven los minerales y piensan que no existe ninguna otra forma de vida, ¿no? Es como, y básicamente tiene que ver, ¿cierto? Porque aquí está primando lo que dice el mercado, qué es lo que se requiere, y sí, qué es lo que se requiere, y básicamente muchas veces, y es una discusión que vamos a tener que dar en este proceso constituyente, en la previa, durante y después, es cómo compatibilizamos, cómo nos ponemos de acuerdo entre un desarrollo que sea capaz de avanzar, pero que no deprima más nuestro medio ambiente. Es muy, muy complejo, porque de alguna forma es posible este progreso económico respetando los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas. Depende en realidad. Es muy difícil, o sea, si uno se pone muy estricta en el contexto, muy como somos científicas, ¿cierto? Uno se va al hueso, digamos. No. O sea, hay que asumir que cualquier afectación o cualquier impacto tiene consecuencias. Incluso yo trabajo con bacterias, a nadie le importa porque son muy pequeñas e invisibles, pero claro, hay bacterias que desaparecen y que a la larga igual pueden tener consecuencias. Pero si eso lo escalamos a otros animales, ciertas especies carimáticas, toda la biodiversidad, por supuesto se afecta. O sea, una de las grandes consecuencias del cambio climático, justamente, es la gran pérdida acelerada de biodiversidad. Y sin biodiversidad no tenemos planeta. No tiene sentido existir, justamente, no existiríamos. Y, por ejemplo, las pandemias, ¿cierto? Ahora que estamos en una de ellas, se ha explicado fuertemente su aparición a la pérdida de biodiversidad. Entonces, no estamos viendo the whole picture, no estamos viendo todo el panorama completo, integral, lo que esto implica. Estamos viendo siempre una parte pequeñita, así como, no, la plata, el crecimiento, 2 años, 3 años, el empleo, pero no estamos viendo realmente cómo esto se circunscribe en un problema enorme. O sea, nuestra Constitución, por eso, y así lo considero, tiene que plantearse de aquí a 30, 40, 50 años más, como lo señalamos recién. Pero, y para ello hay que tener también una visión de futuro. O sea, no podemos seguir enfrascados en estas lógicas extractivistas que generalmente son a muy corto plazo y que dejan en realidad, bien lo sabemos los países latinoamericanos, más estelas de problemas que de soluciones, considerando la gran desigualdad que existe. O sea, si no solucionamos la grosera desigualdad que hay en nuestros países, poco de realidad beneficio nos va a dejar esta actividad. Entonces la discusión si es que es sustentable o no en realidad pasa a ser casi irrisoria, porque no va a dejar nada para la gente. Esto también tiene que ver, ¿cierto? Y yo siempre lo relaciono con estos periodos, ¿cierto?, presidenciales o periodos parlamentarios, donde son súper acotados a 3 o 4 años. Por lo tanto, ellos quieren cortar cintas y ver resultados en 3 o 4 años y ojalá, ¿cierto?, no tener un número bajo de desempleados, etcétera. Y esto lo asocian, ¿cierto?, y le dan mayor prioridad al mercado por sobre el medio ambiente. Y eso es algo que se ha dado desde hace mucho tiempo en nuestro país. También vemos que hay una desconexión entre esta élite política, ¿cierto?, donde la mayoría de quienes están en estos cargos de representación pertenecen a familias, entre ellos que se mantienen, ¿cierto? Podemos hablar de estos estudios de biodiversidad a nivel nacional. Sí, la desigualdad que hay en nuestros países.
Y ahí se escuchaba. Y, y yo creo que es interesante, ¿cierto?, ver o plantear que personas como tú, que eres una científica, quiera participar en un proceso constituyente porque pone un punto de vista que muchas veces no lo ven. Y no lo ven, y por eso tal vez también se debe a que hay muy poca inversión en ciencia y tecnología, a pesar de que para muchas y muchos de nosotros pudiese ser lógico, para la mayoría de los políticos no lo es. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estos modelos de desarrollo, dentro de los modelos de desarrollo actuales, ¿cuáles serían interesantes de ver? ¿O tú crees que a nivel latinoamericano nosotros debiésemos pensar en un nuevo modelo de desarrollo? Yo creo que la Constitución no debiese casarse con algún modelo de desarrollo como tal. De hecho, nunca es explícito en ninguna, No, la no lo mayoría. es ahora tampoco. No, pero claro, da las luces Sí, para. Sí. Yo creo que tenemos que hacer un alto. O sea, este proceso constituyente, insisto, es tan importante. No tanto por no es una elección más. O sea, no es que vaya alguien a ser elegido como se hace en los parlamentarios, ¿cierto? Se elige la persona y de ahí no sabemos qué pasó con ella. En realidad ahí toma decisiones en base a lógicas de partido, ¿cierto? A sus conglomerados, qué sé yo. Y hay poco feedback con la gente. sí. La nueva constitución tiene que redactarse con la gente. Es decir, uno al final es representante y lleva ideas de las personas y de uno mezclada con las personas y de su experiencia y todo lo demás, pero en una lógica muy abierta, ¿cierto? Todas las sesiones deben ser transmitidas por streaming, la gente tiene que estar enterada, tiene que haber organizaciones, no sé, a nivel vecinal, sociales que estén al tanto y estén, digamos, viendo bien lo que está pasando. Y yo creo que eso va a ser muy importante para lo que tú señalas, cuestionar cómo se ha hecho política hasta ahora, que ha sido restringida, ¿cierto?, a ciertas lógicas, a ciertas prácticas, como casi un dogma. O sea, el país tiene que crecer de cierta manera y no se cuestiona. O sea, el norte está destinado a ser minero y no se cuestiona. Lo mismo pasa con el sur, se les dan, digamos, sinónimos, Roles. seudónimos, roles, exactamente. Un poco lo que pasa con el tema de las Sí. brechas de género también, ¿cierto? Se nos asignan roles previos. Así lo mismo pasa con los territorios. Y eso, y es muy difícil sacarse eso también. Una vez que ya está como culturalmente asumido, es muy difícil sacarse eso de la cabeza y la gente cuesta. Por eso es tan importante ahora que las personas también participen activamente de este proceso. No solamente yendo a votar el 11 de abril, sino que también exigiéndoles a sus candidatos y candidatas que toquen ciertos tópicos, que conversen de esos tópicos, escuchándolos. Porque esa es la forma que vamos también a interpelar a la política tradicional. Así no es como queremos que se haga, que se cree el país. Queremos hacerlo participativamente. Y ahí van a surgir todas las ideas. Estoy absolutamente segura que van a surgir muchas ideas muy buenas y muy interesantes de cómo cambiar esta forma que tenemos actualmente basada en el extractivismo. Respecto a los modelos, yo creo que hay que migrar a un modelo quizás mixto, porque tampoco puede ser tan estricto, ¿cierto? Un modelo mixto en que se le hay unos temas también de decrecimiento, ¿cierto? De que no necesariamente todo tiene que ser crecimiento y explotar, sino que ver hasta cuáles son nuestros límites. ¿Cuáles son nuestros límites? Es necesario, por ejemplo, queremos realmente destruir, no sé, 60 salares para ser los primeros productores de litio a nivel mundial. Y que es algo que sabemos que va a durar un tiempo muy corto porque probablemente ya están muchos países trabajando en tecnologías alternativas al litio. O sea, eso va a pasar. Pasó con el salitre. Salió, sí, exactamente. Pasó con el salitre. O sea, ya hay historias detrás. ¿Y quiénes fueron los mayores perjudicados? Las personas. Las personas que quedaron sin trabajo, se cerró toda la industria y sabemos realmente esa Pueblos historia fantasmas terrible. que actualmente existen. Exactamente, y para las personas también que no son de acá y no lo saben, o sea, eso sigue pasando, o sea, nuestra historia relativamente reciente, hasta los años 90, por ejemplo, se cerró el campamento de Porrerillo, mi familia es originariamente de allá, y fue por un tema, ¿cierto?, porque ahí estaba también la fundición de cobre, por contaminación, por zona saturada de contaminación, y en vez que la empresa invirtiera en descontaminar, prefirió cerrar el campamento y que la gente se fuera. Y eso implica a gente que había nacido ahí, toda su vida vivido ahí en ese lugar, amaban su pueblo, digamos, y simplemente fueron desarraigadas. Chuquicamata, algo similar.
Entonces, llega a tal punto un poco la deshumanización de esto, que da lo mismo a la gente, da lo mismo lo que les pasa, su sentimiento, su amor por la tierra, el precio vale más. ¿Crees tú que en situaciones como esta, cierto, nosotros vemos que si bien la ley muchas veces dice algo, no tiene las facultades o no simplemente no se cumplen? ¿Por qué el Estado permite que hayan estas zonas de alta contaminación, de saturación de contaminación, y no obliga, cierto, a quienes han hecho esta contaminación a mitigar o generar procesos que limpien de alguna forma o descontaminen lo que ellos mismos han producido? ¿Por qué simplemente cerrar? Bueno, el caso de Copotirillo fue bastante complejo porque también hay una empresa del Estado, entonces fue una decisión finalmente del Estado. Pero en general, lo que pasa es que el sistema ambiental que tenemos de evaluación de proyectos no está pensado para proteger el ambiente. Está pensado para aprobar proyectos. O sea, a menos que el proyecto esté muy mal, o sea, o se rechaza, pero cuando tiene muchas observaciones, incluso observaciones ciudadanas, es una decisión política finalmente. Bueno, técnica en cierto modo, pero entonces, claro, se le ponen un montón quizás de normas y se le dice, no, usted tiene que cumplir, tiene que mitigar, pero el proyecto se va a hacer igual. Entonces, esa lógica es la que cambiar. Yo creo que, y también el nivel de... Ahí viene la ciencia, ahí juega la ciencia un rol importante. Porque no se toman muchas veces decisiones basadas en ciencia. No se toman. O sea, está la evidencia misma ahí. Señor, usted, si hace un hoyo aquí, va a afectar a esta comunidad. Por ejemplo, el caso de las Vizcachas. No sé si hace un tiempo salió en las noticias. Una mina en la región de Atacama va a explotar oro en un cerro. Y justo en el cerro donde se va a hacer la mina, hay una colonia de Vizcachas. ¿Cuál fue la medida que la mina tuvo que implementar para que fuese aprobado el proyecto? Mover la Vizcacha a otro lugar. Hasta el momento no hemos sabido nada, pero hasta cuando se supo, habían ya muerto 3 Vizcachas de la colonia de 20 y tantas. Y No toda la tantas. evidencia científica señala que ninguna sobrevive. Que es muy difícil que eso pase porque es su medio. O sea, es como que uno, de nuevo, la cambia de un lugar y digan, bueno, ahora esta es tu casa, acostúmbrate. ¿Por qué? Y eso pasa, digamos, y se le aprobó el proyecto pero saque las Vizcachas y lo sigue haciendo. ¿Y cuál era la noticia mundial? Que una minera iba a invertir millones de dólares en mover una colonia de Vizcachas. Qué buena la empresa en invertir tanta plata en esto, en salvar las Vizcachas. Y en realidad no la está salvando, está simplemente haciendo más expedito su explotación. Y eso es el sistema que tenemos actualmente y eso es lo que hay que cambiar. Por eso es tan importante considerar una constitución ecológica en el sentido que reconozca los derechos de la naturaleza y de la biodiversidad. Porque si establecemos eso como principio, va a ser mucho más sencillo abordar todas estas preguntas. En cambio, si no lo consideramos así, seguimos con esta visión de que el ser humano es poco menos que dueño de todo, ¿cierto? Y administrador de los recursos naturales, más decimos usando la palabra recurso que tiene una implicancia económica súper fuerte, sí. Va a seguir pasando. ¿Tiene que ver esta mirada economicista que no se haya firmado el acuerdo de Escazú? En parte sí, claro. Hubo bastante presión, digamos, por grandes grupos para que no se firme, porque en realidad, lamentablemente, uno no solamente una impresión de uno, apenas uno como científica se acostumbra a hablar siempre en base a evidencia, ¿cierto? Es lo que uno lee en la prensa, en realidad, lo que uno lee de las entrevistas, de las opiniones de las personas que tienen, digamos, el poder económico, básicamente, lo ven como una molestia. Cuando alguien dice algo respecto a algún proyecto, es como un impedimento. De hecho, cuando a veces el Servicio de Evaluación Ambiental o quien corresponde a la autoridad dice tenemos tanta inversión en proyectos, pero están demorando 4 años en ser aprobados, 3 años en ser aprobados. O sea, es un problema que se demoren tanto. Y que se demoren tanto implica porque probablemente pidieron más estudios, pidieron otro estudio de impacto ambiental. O sea, el hacer reparos a un proyecto es mal visto. Es un impedimento al crecimiento económico. Entonces, es distinta la lógica, no una lógica de cuidado. Porque si tuviésemos lógica de cuidado, las cosas serían de forma muy distinta. Y eso es lo que tiene que estar en la Constitución. ¿Cómo lo logramos habiendo una lista de derecha con la extrema derecha y varias listas de centro-izquierda entre partidos e independientes?
¿Cuál es tu llamado a la gente? Bueno, el llamado más importante, creo yo, que la gente vaya a votar este 11 de abril, en masa. Porque, de nuevo, y que se empodere del proceso. El proceso fue, este proceso que estamos, y por algo estamos hablando de todo este tema, fue gracias a todas las personas que lo exigieron, que salieron a la calle, perdieron su vida, perdieron sus ojos. Ayer justamente fue publicado un paper, ¿cierto? Un trabajo de nuestra colega Sandra Cortés, muy importante, que reporta científicamente todos los abusos policiales ocurridos desde el estallido social, y es realmente impresionante la cantidad de heridos a bala, personas detenidas, etcétera, que se pueden contabilizar en este proceso. Por todos ellos, tenemos que actuar, tenemos que empoderarnos del proceso, participar activamente. Absolutamente, porque la gente pidió en las calles que esto no lo hicieran los mismos y las mismas de siempre. Por eso también es tan importante que se respete y valorar y validar el voto del plebiscito, en que en regiones como la nuestra hay comunes en que votaron más del 92% por la opción apruebo de convención constitucional. Eso quiere decir que no hay una pizca de empatía quizá o de ganas de votar por partidos políticos tradicionales y la política tradicional. Por eso, bueno, revisen quiénes son sus candidatos y candidatas en sus distritos independientes y apóyenlos, porque yo creo que todos estamos acá con bastante convicción, ¿cierto?, para poder cambiar, apoyar, ayudar a cambiar las cosas. ¿Crees que este proceso, cierto, de la Convención Constitucional, una vez ya armado, se está pensando en un lugar de Santiago, considerando que estamos en pandemia? ¿Tú crees que sea factible o que sea posible que se haga itinerante, o eso ya está oleado y sacramentado, ya está cerrado? Yo creo que nada debiese estar oleado y sacramentado, porque justamente tiene que empezar a funcionar la Convención Constitucional para definir justamente cómo va a funcionar. Sería ilógico que terceras personas, que más encima no están ni siquiera validadas, estén construyendo los reglamentos y las formas como va a actuar la Convención. O sea, yo creo que es un momento súper importante para hacer valer eso también, que es la elección popular. O sea, la gente, digamos, el poder reside en el pueblo, ¿cierto? Entonces la gente es la que está dándole el mandato a ciertas personas, y esas personas son las que tienen que decidir cómo lo van a hacer. Claramente no podemos seguir con lógica centralista, o sea, tenemos que partir esto de forma distinta. O sea, debiese tener sedes en distintas regiones, itinerantes. Yo sé que hay un tema de pandemia, pero esperemos, ¿cierto?, la vacunación ha sido tan exitosa, que siga así, y que ya cuando esto empiece a funcionar podamos hacerlo, y si es que llegamos, por supuesto, y movernos por Chile, porque también es una forma de reconocer los territorios, es una forma de que todos conozcamos de qué estamos hablando, de no hablar desde ideas así simplemente en el aire, ¿no? Yo decido por la gente del sur, no, vamos a los lugares, conozcamos lo que no conocemos, etcétera. Yo creo que es súper importante, dar un fuerte baño de realidad. No podemos construir una constitución sin conocer nuestro propio país. Sí, y eso es sumamente importante, bueno, conocer nuestro país, que la convención también muestre toda esta diversidad de personas que formamos parte de nuestro país, ¿cierto? Y de alguna forma aportar, ponernos de acuerdo cuál es lo fundamental para todas y todos, y ir conociendo e ir aportando. Vamos a ir a algunas preguntas. Vianey nos dice, que es tu compañera, ¿cierto? Dice, maravillosa Cristina Dorador sobre la descentralización, la nueva constitución para construir un país juntos, no un país desde Santiago. Y Ana Sari nos dice que es extremadamente importante concientizarnos del ser humano, que el ser humano está estrechamente ligado al medio ambiente, su salud y su mantenimiento, por cierto. Vamos a seguir viendo los comentarios. Igualmente, como la explotación de los recursos no se traduce en el bienestar de la población directamente afectada, sino todo lo contrario. La tasa de cáncer en el norte supera por mucho a la media del país. Lamentablemente, el dinero no alcanza para los tratamientos. Y esto es interesante porque muchas veces no hay estudios de agua, o los estudios de agua son escasos con respecto, ¿cierto?, a, por ejemplo, algún tipo de contaminante que esté asociado a la extracción minera. Así que eso, todo el apoyo te dan, Cristina, aquí, Evelyn Araya también, todo el apoyo para ti.
sigamos pensando en un modelo de desarrollo. ¿Tú crees que el modelo de desarrollo debiese estar asociado no solo a Chile, sino también al desarrollo de Latinoamérica, como es en Europa, donde no solamente piensan en un país en particular, sino que piensan de una forma más colectiva? El neoliberalismo también ha sido súper individualista y nos ha hecho pensar individualmente. Con respecto a eso, ¿qué crees? Bueno, hay varias cosas ahí. Efectivamente, el neoliberalismo es una forma individualista del capital, ¿cierto? El guardar ahí la platita bajo la almohada, bajo el colchón. Y nos ha dejado de lado desarrollar lógica o ideas más cooperativas, más solidarias, más solidaristas, más humanas, pensando en que, ¿para qué hacemos todo esto? Lo hacemos para vivir bien, lo hacemos para estar bien. Bienestar es una palabra, ¿cierto? También tiene algunos acentos medio económicos, pero queremos estar bien, ¿cierto? No queremos sufrir, queremos estar contentos, tener una buena calidad de vida. Para eso hacemos todo lo que hacemos, creo. Entonces, en ese sentido, también todo este escenario que hemos hablado en este rato tiene, por supuesto, un ámbito global. O sea, justamente esta demanda económica por más minerales son para suplir las necesidades principalmente del hemisferio norte, países de Estados Unidos y Europa, que necesitan, digamos, para sus procesos. Y el tema, un ejemplo, digamos, actual, que es el tema de las famosas energías verdes o renovables, como los autos eléctricos. Sí. Pero los autos eléctricos siguen la misma lógica de mercado, o sea, producir mucho auto eléctrico. Y no pensar cuántos autos eléctricos necesitamos en el planeta para poder tener un impacto, ¿cierto?, de disminución de CO2. O sea, insisto, son lógicas de reemplazo. Sacamos una cosa, pero ponemos otra, pero el tema del crecimiento sigue igual. No nos cuestionamos eso. Y las personas que son usuarias finalmente de estos minerales en producto, tampoco se cuestionan de dónde vienen. La persona que tiene un auto eléctrico en Europa, porque acá en Chile hay, pero poquito, es muy difícil acceder a ellos, ¿cierto? Es muy difícil, me imagino yo acá, que la gente tenga Cargarlo auto y todo. eléctrico. Sí. Claro, pero a lo que voy, la gente no se pregunta de dónde vienen las cosas, las usa nomás. Entonces también hay una crítica, un desafío a nivel global de conectarse, porque la desigualdad que existe es enorme, El sur básicamente le da la energía al norte, y el norte compra, y el sur le da. ¿Y qué pasa con nosotros? Tiene que ver con colonialismo también, del colonialismo. Absolutamente. El extractivismo, el neoliberalismo y el colonialismo son gemelos, van todos en la misma mano. La mano. Van todas las mismas manos esas lógicas. En cambio, esas son las lógicas que yo creo que hay que derribar. Ahí tenemos que pensar de forma cooperativa, forma humana, vinculado al ambiente, vinculado a la naturaleza, y señalando estos temas, porque si bien es cierto, es algo que pareciera ser que lo conocemos siempre, en realidad no, hay muy pocos estudios. Si tú hablaste del tema, alguien mencionó el tema de la contaminación, o sea, Sí. hay muy pocos estudios, hay estudios, digamos, más informes y cosas así, pero ciencia se realiza poca para la magnitud de los problemas. Hay un trabajo muy importante que lo hizo un académico de la Universidad de Chile, que demostraron que vivir cerca de áreas de concentración industrial, termoeléctrica o plantas de celulosa incluso, genera en Chile una expectativa de vida mucho menor, significativamente menor a no vivir ahí. Y cómo esa información científica que está publicada, ¿cierto?, como bien sabemos, referada por muchos revisores, o sea, publicada en revistas de alto impacto, como les gusta, ¿cierto? En inglés. En inglés, claro. ¿Cómo eso le llega al político, a la persona que toma decisión, o a la persona del Ministerio de Salud, quien corresponda, y toma una real decisión que favorezca a las personas? No pasa. O sea, el paper, lamentablemente, que nos gusta mucho hacer, ¿cierto? Y es muy importante hacerlo, pero ahí falta el vínculo muy grande, que es cómo llegar del trabajo científico a la decisión política. Y yo creo que por eso tú y yo, ¿cierto?, estamos en esto. Para poder acercar justamente y ir disminuyendo estas brechas. Y mucha gente también está en lo mismo. Para ello también es importante, por supuesto, la comunicación científica, la educación, la generación de pensamiento crítico, como lo iniciábamos al comienzo. Pero a lo que voy, si es que hay una industria extractiva que produce daño a la salud, porque eso está también reportado, debiese haber un centro de investigación asociado que esté monitoreando de forma imparcial, con fondos basales de funcionamiento, lo que está ocurriendo.
cuidando a la gente. Eso también debiese pasar. Vamos a ver, bueno, aquí viene alguien de cerca, Wilfredo Dorador. Yo pienso que podría ser alguien. Lo conozco. Ahí está. Cristina Constituyente. ¿Qué tan importante ha sido tu familia en todo este proceso? Fundamental. Si mi familia no estaría aquí en realidad. Sí, ellos de un principio, fue una decisión muy difícil y ellos fueron los primeros que me apoyaron, digamos, en seguir adelante en esto. Sí. Vamos a ver, aquí Carlos Castro nos dice, hace demasiada falta un enfoque ambiental científico en la nueva Constitución. Todo el apoyo a las candidaturas independientes sin partidos políticos. Vamos a ver qué nos dice Jenny Lorena. Excelente visión la de Cristina. Qué importante la reflexión de los costos que tiene la explotación de los recursos naturales. Estas reflexiones debieran darse más seguido. Vivimos en el cotidiano sin detenernos en cómo mejoramos la calidad de la vida de las personas, flora y fauna de nuestra región. Saludos, Cristina. Gracias. Y aquí viene una pregunta de Vianey, Sierra Alta. ¿Cómo hacer que baje la información hasta la gente, quienes como depositarios del poder constituyente puedan estar asertivamente informados entre tantas noticias falsas y sin bases científicas? Bueno, es una tremenda tarea, que debiese hacerse de toda, digamos, por todos los frentes. Las noticias falsas, lamentablemente, no solamente pasa en Chile, pasa en distintos países del mundo, porque estamos en un ámbito, ¿cierto?, de redes, ¿cierto?, de comunicación de Internet, donde es muy fácil dispersar noticias. Y la falta de filtro, o sea, que las personas, quizás, es muy difícil a veces reconocer cuando no ha habido una formación adecuada para, claro, una educación adecuada para estos temas, lo que es verdad o no. Sobre todo cuando hay tanta desconfianza en las instituciones, en los gobiernos, ¿cierto?, en la toma de decisiones incluso. Entonces, no ha sido fácil, digamos, ahora el tema, sobre todo en la pandemia. O sea, hay gente que cuestiona las vacunas, lamentablemente, hay gente que cuestiona incluso que la pandemia es falsa. O sea, es muy triste, creo yo, no para las personas tanto, yo no juzgo a la gente, sino que ¿por qué llegamos a esto en realidad? ¿Qué hemos hecho mal? Yo creo que eso también es importante hacer una crítica sistémica a este tema. Pero por eso es muy importante, llegando a la pregunta de Vianey, que el mismo proceso constituyente también sirva para dar a conocer estas ideas. O sea, no solamente nosotros, y eso también es importante y yo creo que lo que nos diferencia de las personas que ejercen la política de forma tradicional. Nosotros somos habitantes de Chile. Sí. Tenemos distintas funciones, hacemos distintas cosas y ese es nuestro sello. No nos queremos parecer, y por lo menos en mi caso personal, no me quiero parecer una política tradicional ni voy a migrar a eso. Yo voy a seguir siendo yo, científica, investigadora, mamá, lo que soy, y voy a hablar de eso también, pero en un contexto constitucional. Y eso va a ser súper importante porque se va a ver reflejado no solamente en lo que nosotros hacemos, sino que en todas las otras candidaturas que vienen, como bien tú dijiste, Adriana, de la diversidad. Y también yo creo que le va a dar un refresco a la política, a la forma de hacer política. Yo creo que va a ser un proceso muy importante que va a marcar un antes y un después en Chile. Yo también espero que efectivamente haya un antes y un después en este proceso, que ya la paridad, ¿cierto?, ha tenido algún revés y estamos defendiendo la paridad. Cristian Luciano Rojas nos dice, siempre clarita, Cristina, te apoyaremos, pero para ti, ¿cuáles son las formas de apoyar tu candidatura? ¿Cómo puede la gente apoyar las candidaturas que quieran en la Convención Constitucional? ¿Cómo te pueden apoyar a ti? Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros estamos en un contexto, como lo señalamos al principio, de pandemia, así que la mayoría de la campaña probablemente sea digital, así que las redes juegan un rol importante. Ayer en mi página de Facebook, Cristina Dorador Constituyente, ahí hay un formulario de apoyos, porque también vamos a necesitar apoyo, digamos, territoriales, si es que en algún momento podemos salir, también difundir todas las noticias y la campaña, digamos, que empieza, ¿cierto?, oficialmente mañana. Sí. Así que mañana, espérense, va a estar lleno las redes de publicidad de todo tipo, así que quienes tienen más recursos van a salir en la tele, etcétera. Pero nosotros, en realidad, aquí... vamos a estar igual en redes con nuestra... Por eso es importante apoyar, digamos, de esa forma. Yo estoy segura que podemos hacer una súper buena campaña en comunidad. Ese concepto a mí me encanta.
que nos apoyemos entre todas, no estamos compitiendo. Yo creo que, claro, lamentablemente estamos en un contexto electoral que es competencia, pero en cierto modo nos estamos apoyando unos a otros y eso a mí me encanta. Por ejemplo, estamos hablando nosotras de dos distritos muy distintos. Así que sí, esa es la forma, creo yo, más interesante de apoyar, hacer afiches si es que quieren, hablar conmigo, me pueden escribir, si tienen ideas también, estamos aquí dispuestas a escuchar. Y seguirnos en redes, difundir información y también con el momento que haya que salir a la calle también, ahí yo voy a estar avisando, así que muchas gracias. Y votar, por supuesto, pues no podemos llamar a votar por nosotros porque si no nos van a pasar una multa, pero sí podemos decir que vayan a votar. Claro, el 11 de abril, en masa. ¿Cómo distinguir? Hay una gran cantidad de elecciones en abril. Tenemos ciertos gobernadores, que también es una elección única. Por primera vez vamos a elegir gobernadores que tienen que ver también un poco con descentralización, aunque en realidad hay poca cierto presupuesto para, digamos, para generar algo nuevo que pudiese, cierto, generar cambios reales en la vida de las personas. Tenemos concejales y tenemos alcaldías. Y por otro lado también se ha visto que se ha presidencializado el debate. ¿Por qué crees tú que se presidencializó tanto el debate cuando para muchos, ¿cierto?, la Convención Constitucional, que como ya dijimos, ¿cierto?, y lo mencionabas tú, va a regir por 30 o 40 años los destinos y las leyes fundamentales, el marco legal de Chile, se ha tomado como las noticias, se ha tomado los medios tradicionales? Bueno, justamente hay que tener ahí igual ojo con los medios, porque el lenguaje, como bien dice, ¿cierto?, nuestra amiga Marla, crea realidad. Sí. El lenguaje crea realidad y es súper fácil crear narrativas que también crean una realidad que no es tal cual. Y eso los medios son muy duchos en eso. Trabajan en eso. Trabajan en eso, o sea, en posicionar personas que quizá no tienen mucho apoyo, pero salen tanto en la prensa que la gente de verdad cree que tiene mucho apoyo y termina votando por ellos. Entonces también, y ahí viene nuevamente esta otra visión, o sea, y nos damos cuenta, los medios de Santiago visibilizan solamente a 2 o 3 distritos. Es como si fuera el distrito 10 y el 11. Exactamente, el distrito 10 y el distrito 11. De hecho, lo ponen los titulares. El distrito más importante de Chile, aquí se juega la constituyente. Y es como, sí, o sea, todos somos importantes. Hay más, claro, pero es impresionante cómo nos restriegan en la cara el centralismo. Y no solamente el centralismo, sino que la discriminación. Ustedes son menos importantes que nosotros. Porque se hacen llamar medios nacionales. O sea, por último, llámate el diario de Providencia, el diario de Vitacura, pero no te llames el diario nacional. O sea, hay que ser también consecuente con eso. Por lo tanto, yo creo que hay que tener ahí, la gente tiene que estar bien abierta y creer que, insisto, empoderarse del proceso. El proceso somos nosotras, todos y nosotras que estamos participando. Y lo que digan los medios de Santiago, bueno, es lo que ellos dicen, pero en realidad el proceso se presidencializó porque la prensa lo hizo así en realidad. No es porque estaba ocurriendo. Yo creo que lo que se va a dar ahora va a ser súper interesante porque probablemente las respuestas que la gente quiere, la discusión que va a querer provocar, se va a dar con los constituyentes y no a nivel de candidaturas presidenciales todavía. Es lamentable, creo yo, porque se le quita espacio también al verdadero proceso transformador de Chile. Exactamente. Yo creo que es nuevamente parte de la miopía de esta élite política que piensen y se miran solamente el ombligo y no las necesidades reales o la necesidad de generar cambios. Mónica Flores nos dice, tenemos más habilidad para la crítica y somos incapaces de reconocer lo bueno. Alejandro Jara dice, un cariñoso saludo desde la región del Maule. Cristina es una tremenda científica y muchos esperamos que sea constituyente para que se la juegue por el medio ambiente y la ciencia. Así que muchos buenos deseos para ti, Cristina. Yo quiero decir algo respecto a la crítica y lo bueno. Hay cosas súper buenas y yo creo que por eso estamos en esto también. La gente, las personas. O sea, imagínense que estemos ahora hablando de una nueva constitución, lo logramos entre todas y todos. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Yo creo que era impensable hace un tiempo atrás. Y por eso mismo hay que creer y hay que motivarse en este proceso. Hay que creer que vamos a ser capaces de hacer un cambio, que la Constitución hecha en dictadura va a dejar de existir, ¿cierto? Que el plebiscito de salida, porque vamos a enfrentar, o ¿cómo lo ves tú? Vamos a enfrentar un plebiscito de salida y él o la presidenta van a estar a un mes de estar en su cargo, lo mismo que las cámaras.
las cámaras de diputados, la Cámara de Senado. Sí, en realidad no había pensado en esas fechas tan cercanas del plebiscito de salida. Yo creo que antes del plebiscito de salida está el proceso interno de la convención, que también va a ser importante. Por eso, si ya se logra elegir personas que no pertenecen a la élite tradicional política de Chile, se elige gente distinta, que piensa diferente, que viene de otros ámbitos, vamos a tener un diálogo mucho más rico, mucho más fructífero, vamos a llegar a muchos más acuerdos, sin duda. Por eso es tan importante que insisto, que la gente vote. Por favor, voten, porque lo único que va a hacer el cambio va a ser la cantidad de votos que se logren, porque si no vota la gente, van a salir ahí sí lo mismo de siempre. Entonces, a nuevo presidente le va a tocar firmar esta nueva constitución, va a ser un honor. Por lo mismo también, cuando llegue el momento de pensar en presidenciales, hay que pensarlo muy bien a quién se elige, porque ya sabemos un poco lo que pasa cuando elegimos presidentes que lamentablemente no siguen los mandatos del pueblo. No da lo mismo, nunca da lo mismo. Tiene que ver también con educación cívica que se ha perdido en el país. Exactamente, este proceso también va a ser educacional, porque uno no se da cuenta, porque la gente pregunta, bueno, ¿y a quién se elige? Entonces los candidatas y candidatos constituyentes también tienen que hacer ese ejercicio de educar, de dar a conocer por ejemplo, el sistema de elección. No es para nada trivial, es muy, muy complejo. Y ahí viene educación cívica, viene también un poco hasta de estadística, de probabilidades. O sea, va a ser muy, muy entretenido, creo yo, todo lo que va a pasar. Y de nuevo la gente probablemente, y yo espero que así sea, exija que tengamos nuevamente educación cívica a nivel escolar, nuevamente ciencia, como se ha ido quitando, ¿cierto?, en el currículum, y que el currículum también sea relacionado con los territorios, algo que tampoco está muy claro. Y, por supuesto, inclusivo. Por cierto. Las ventajas de una mirada holística con la objetividad de las ciencias para la ciudadanía en forma transversal, nos dice Gonzalo Villota. Yo creo que es sumamente importante. Ya nos vamos despidiendo. La verdad es que para mí ha sido muy grato conversar contigo, Cristina. Además, no te veía hace un tiempo, sí. Así que siempre es grato hablar. Un último mensaje antes de terminar este conversatorio. Bueno, un último mensaje. Bueno, esta tarde hablamos de un tema que es difícil. Yo sé que es difícil porque hace mucho pensar y reflexionar. Y esto no implica que uno esté en contra del desarrollo de un país, porque también eso es un poco la crítica que llega como de vuelta. Bueno, ¿y qué propones al respecto? O sea, así siempre ha sido y así tiene que seguir siendo. Quizá uno no tiene todas las respuestas y justamente yo no debería tenerlas todas, las debería tener la gente, las personas, dar la oportunidad de explayarse y que durante este proceso podamos también ver muchas más luces respecto al futuro que queremos como país. Entonces, primera cosa, reflexionar desde nuestras veredas, dónde estamos, por qué queremos esto, más allá, ¿cierto?, de lo que nos digan los medios, que ya lo hemos conversado, ¿cierto?, sino que apropiarnos de este proceso. Así que, bueno, muchas gracias, Adriana, por el espacio, siempre un gusto conversar contigo. Los invitamos a todos y todos también del Distrito 16 a apoyar, ¿cierto?, la candidatura de Adriana, independiente e investigadora también. Así que científica, madre, que nos vaya súper bien, eso espero. Sí, yo también yo creo que sería súper bueno contar con más personas que tengan una mirada diferente para poder realmente hacer los cambios que se necesitan. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos hoy día. Muy agradecida, espero que te vaya muy, muy bien y que te veamos después en la Convención Constitucional. Así que igualmente, todo el éxito. Listo, gracias, Adriana. Nos despedimos. Quien les habla, Adriana Bastías, candidata constituyente del Distrito 16. Nos despedimos hasta el próximo martes en otro capítulo de O'Higgins Constituyente por más ciencia y conciencia. Chao. Chao, gracias.